Ahora peor. Bueno, este sí se oye, ¿verdad? Ah, ahí está. Esta voz sí se ve. No, nada más las personas que deseen no salir en la filmación no lo dicen. Nada más. ¿Cómo lo digo? Le echan así a peinar. Conmigo, camaradas. Camaradas, Corazoncitos. yo quiero pedir permiso a la Asamblea para leer íntegramente el documento. Bien. Sobre la línea política de los comunistas. ¿Qué habremos de entender por la línea política de los comunistas? Una línea política es principalmente dos cosas. Una actitud ante los acontecimientos políticos, económicos o sociales más determinantes de la situación actual en la sociedad mexicana. Y dos, un llamamiento a emprender las acciones necesarias para enfrentar esos acontecimientos políticos, económicos o sociales determinantes. Ahora bien, ¿cuáles son los acontecimientos más determinantes de la situación actual de la sociedad mexicana? En primer lugar, los que afectan a la mayoría de la población. Entonces, tenemos que ver cuál es esa mayoría o quiénes integran la mayoría de la población mexicana. Si tomamos en cuenta que a pesar del enorme y creciente desempleo, el 65% de la población económicamente activa es asalariada, tenemos que concluir que la mayoría de la población mexicana es asalariada. Es importante tomar en cuenta que no estoy diciendo que la clase obrera es la mayoría de la población. Ni siquiera estoy diciendo que el proletariado es la mayoría de la población económicamente activa. Lo que sostengo es que la mayoría de la población es asalariada. Y justamente porque los asalariados son la mayoría, es por lo que digo que lo que le afecta a esta mayoría es lo que determina o caracteriza la situación de la mayoría de la población mexicana. Y que por tanto es en las condiciones de vida y de trabajo de esta mayoría en las que tenemos que centrarnos. Dos son los acontecimientos que afectan de manera determinante las condiciones de vida y de trabajo de esa mayoría. Ellos son: 1. La crisis económica global del capitalismo, y 2. La destrucción del Estado burgués de derecho. Estos son los grandes acontecimientos sobre los cuales, como comunistas, tenemos que tener una actitud, tomar una postura y además proponer una serie de acciones para enfrentarlos. Primero, la crisis económica global del capitalismo. Sería mucho el tiempo que utilizaríamos si nos pusiéramos a reflexionar sobre las causas y la naturaleza de la actual crisis global del capitalismo. Pero es conveniente salir al paso de las explicaciones financieras de la crisis y de la caracterización del capitalismo actual como un capitalismo financiero. Para ello, baste decir que si bien es cierto que el dinero produce dinero, el dinero por sí solo no produce ganancias. Hasta hoy, lo único que produce ganancias es el trabajo humano. Para que las inversiones financieras produzcan dinero, es necesario que una parte de las ganancias producidas en la industria o en el campo, es decir, en la llamada economía real, se traslade a las inversiones financieras. Si no hay ganancias de la economía real que trasladar, las inversiones financieras no son rentables. Para probar esta afirmación, baste decir que las acciones, bonos, títulos, derivados, etc., que las empresas que cotizan en la bolsa de valores suben de valor cuando las empresas que representan producen ganancias, o bajan de valor cuando esas empresas operan con pérdidas.
Solo los inversionistas novatos se creen el cuento de que acontecimientos que no tienen nada que ver con las ganancias de las empresas son capaces de hacer subir o bajar el valor de las acciones. Para no pensar como inversionista financiero novato, será siempre muy útil no olvidar la enseñanza marxista según la cual la plusvalía se divide en tres partes: A, la ganancia del capitalista; B, la renta de la tierra; y C, el interés bancario, que en nuestros días es el interés financiero. Conviene también recordar la enseñanza marxista de que cuando disminuye sensiblemente la rentabilidad del capital en la industria, este capital se mueve hacia las inversiones financieras, de tal suerte que a un aumento de medida de las inversiones financieras es siempre, de tal suerte que un aumento desmedido en las inversiones financieras es siempre el preludio de una crisis capitalista. Todo inversionista financiero experimentado ha disfrutado de las mieles de vender a alto precio a los nuevos inversionistas acciones, títulos, bonos, derivados, etcétera, que al paso de unas semanas o unos meses ya no valdrá nada. Con lo anterior, queda explicado que toda crisis económica es, por definición, una ausencia generalizada de ganancias en las empresas. Y cuando la ausencia de ganancias se transforma en pérdidas generalizadas, se pasa de la crisis a la depresión económica. Por otra parte, esta es una crisis clásica del capitalismo, solo que no en un solo país, sino de alcance global, y que precisamente por su globalidad, en esta crisis se presentan en todo el mundo las causas de las crisis económicas capitalistas descritas por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y en el Capital. Como igualmente en todo el mundo, la burguesía está aplicando las medidas que para salir de la crisis siempre han aplicado los capitalistas y que también describen más Marx y Engels en sus obras. Esas medidas son: 1. Reducción descarada de los salarios nominales. 2. Reducción disfrazada de los salarios mediante el alargamiento de la jornada o mediante la intensificación del ritmo de trabajo. 3. Apropiación de los mercados de los competidores más débiles. Y 4. La apertura de nuevos mercados. En los tiempos que hoy vivimos, que son los tiempos de la globalización, la reducción de salarios, tanto la descarada como la disfrazada, se inició con el traslado de algunas etapas de los procesos productivos a los países subdesarrollados, es decir, se inició con la instalación de las maquiladoras en los países de bajo salario. Pero esa reducción no les bastó a los capitalistas y se propusieron reducir aún más los salarios. Entonces trasladaron plantas industriales completas y hasta sectores industriales completos a los países de bajos salarios como China y la India. Por esto, Alejandro Nadal ha escrito que la globalización es la competencia de los obreros de un país contra los obreros de todos los demás países. Los capitalistas se las han arreglado para que los obreros olviden el internacionalismo proletario y en su lugar practiquen todos los días el esquirolaje planetario. No seremos comunistas, sino solo caricaturas de comunistas, si no adoptamos públicamente una postura ante la crisis global del capitalismo y ante las medidas que los capitalistas están aplicando para salir de la crisis. Pero para ser verdaderos comunistas, y no solo comunistas de nombre, comunistas de membrete, las posturas que adoptemos tendrán que ser en defensa, en primer lugar, de los intereses de los asalariados, por dos razones. La primera, porque los asalariados obreros, aún ahora, en el siglo XXI,
son los que producen los bienes materiales necesarios para la vida. Y la segunda, por la sencilla razón de que constituyen la mayoría de la población. Más arriba digo que toda crisis económica es por definición una ausencia de ganancias. Eso es cierto, pero del hecho de que en las crisis no haya ganancias, no se desprende que no haya ganancias acumuladas en las empresas. Es justamente de esas ganancias acumuladas de donde están saliendo los recursos para las nuevas y cuantiosas inversiones que se requieren para trasladar plantas y sectores industriales completos a países de bajos salarios. Es decir, dinero para salir de la crisis sí hay, y hay mucho. Está precisamente en las tesorerías de las grandes empresas. Por tanto,